Saludos amigos de ecu.com. Hoy en nuestro segmento de entrevistas rumbo a las elecciones del próximo domingo 7 de febrero estaremos conversando con la candidata a la Asamblea Nacional, Bernarda Callejas. Bienvenida, candidata. ¿Cómo está? Hola Orlepra, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti, para todos quienes nos están viendo, escuchando. Muchas gracias por el espacio. Felicito que se hagan este tipo de programas porque creo que es importante que la ciudadanía, antes de acercarse a las urnas, tenga una clara idea de qué es lo que proponen los candidatos que han optado por estos espacios. Así que felicito el espacio y le agradezco mucho haberme tomado en cuenta para estar aquí. Muchísimas gracias a usted, primero por aceptar esta invitación y compartir un poco con los ciudadanos cuáles son sus propuestas para asumir las riendas de la Asamblea Nacional. Hablando un poco de esto, revisando su cuenta de Twitter, usted decía que una mejor democracia hace un mejor país. En sus palabras, ¿qué quiere decir con esto y cómo se puede lograr a través de la democracia lograr un mejor país? Bueno, el sistema democrático tiene ciertos principios, ¿no? Ciertos principios, ciertos valores que debemos practicarlos como ciudadanos. Entre esos, para mí, uno de los más importantes es un principio, es el de la tolerancia. Creo que debemos como país empezar a aplicarlo, el ser tolerantes hacia las ideas, las opiniones contrarias a las nuestras. Y eso, desde mi punto de vista, sería muy productivo para nuestra democracia y para nuestro país. ¿Por qué digo que una democracia hace un mejor país? Porque si es que todos fuéramos no solamente parte de un sistema en el que nos acercamos a votar, que es importante porque es parte de la democracia representativa, pero si además aplicamos los valores de principios de la democracia, no solamente seríamos una sociedad más tolerante y respetuosa entre nosotros, sino que también ejerceríamos la rendición de cuentas desde la ciudadanía al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Una ciudadanía activa es la que hace una buena democracia. Si es que nosotros como ciudadanos nos activamos y estamos pendientes de las decisiones que se toman en las distintas esferas de lo público, tanto del legislativo, del ejecutivo, del judicial, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me he referido a los 5 poderes del Estado. Si es que nosotros estamos pendientes como ciudadanos, activos de las decisiones que se toman, nos manifestamos ante las diferentes injusticias que se dan, estamos presentes, estamos haciendo que nuestros gobernantes rindan cuentas y participando de distintas maneras en estos procesos de toma de decisión, tendremos una mejor democracia. Pero si es que nos conformamos con solamente acercarnos cada 4 años a votar por un candidato y además no habiendo, yo creo que es importante esto, leer las propuestas, escuchar las propuestas, leer los planes de gobierno que nos ofrecen estos candidatos, para tener un voto consciente. Entonces, para mí, eso es lo que quiero decir. Una mejor democracia se compone con una ciudadanía activa. Y eso deviene en un mejor país, porque, bueno, te comento, yo tengo título de tercer nivel en ciencia política y estoy cursando mi maestría en Flaxo, Ecuador, donde estoy ya en proceso de titulación, estoy terminando mi tesis, en proceso de tesis. Y hay varios estudios académicos dentro de esta área de estudio de la ciencia política que afirman que una mejor democracia también produce crecimiento. Es decir, mientras se respeten los derechos de las personas, mientras se respeten los derechos de propiedad, mientras se respeten los derechos de libertad, podremos tener un crecimiento económico también. Y creo que es ahí donde debemos apuntar, porque estamos realmente viviendo una situación calamitosa en cuanto a lo económico, y no es solamente una crisis económica, sino también es una crisis política, institucional, es una crisis moral. Vemos cada vez más actos de corrupción, vemos más... yo te digo, Orlepra, y esto siempre lo menciono en todas mis entrevistas porque creo que en medio de una pandemia donde además tenemos esa crisis presente, ver actos de corrupción en relación a los insumos, dispositivos médicos es algo indignante y que ya creo que intolerable bajo todo punto de vista.
pero ¿cree que haya transparencia en los resultados de las próximas elecciones, tomando en cuenta que hay pandemia en nuestro país? Ha sido uno de los más golpeados por el COVID-19 y hay ciertas medidas que se deben de cumplir. ¿Cree que haya cierta transparencia al momento de dar los resultados? Y le reitero nuevamente la pregunta que le hice anteriormente. ¿Se respetan los derechos de los ecuatorianos actualmente con este gobierno? A ver, mire, yo pienso que sí, como usted ha dicho, es un complejo proceso electoral por las condiciones de pandemia, de acuerdo con usted. Sí pienso que debemos los ciudadanos tener mucho cuidado al acercarse a votar y seguir un poco los protocolos que han establecido en cuanto al tema de COVID y el momento de ir a votar. Ahora, más allá de si se respetan o no como órgano electoral los resultados, para eso estamos las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tenemos que exigir que haya transparencia en esos resultados. Para eso existe el control electoral y para eso deben prepararse las instituciones. Nosotros como Partido Social Cristiano ya nos venimos preparando para eso, teniendo delegados que estén pendientes de cómo se da este proceso. Entonces, yo pienso que si bien el órgano electoral tiene la competencia de brindar elecciones transparentes, nosotros, los candidatos, participantes de organizaciones políticas, tenemos la obligación de hacer que esto sea así, exigir que esto sea así. Ahora, en cuanto a tu pregunta sobre los derechos de ciudadanos, bueno, hemos visto que se han vulnerado algunos derechos. Yo diría, por ejemplo, que se ha visto vulnerado derecho, por ejemplo, a los médicos que no han recibido salarios. Tuvimos unos meses en pandemia, ¿no? Que además que ellos estaban en primera línea de batalla. Tú recordarás que los médicos hasta el día de hoy no han descansado. Los médicos han estado pendientes de cómo tratar este nuevo virus, porque además de eso es lo complejo, ¿no? Una cosa es tratar una enfermedad en la que ya se conoce, que se tiene un poco la idea cómo lo podemos hacer, y otra, en medio de la desinformación, intentar encontrar fórmulas que nos ayuden a salir, y la crisis en Ecuador en cuanto a la pandemia fue muy compleja, fue uno de los países con índices más altos de contagio y de muertes. Entonces, yo pienso que en esos momentos en los que, por ejemplo, los médicos estaban a primera línea y estaban luchando para salvar las vidas de nuestros conciudadanos, no me parecía justo, y creo que una vulneración de derechos clara, por ejemplo, de que no se les reconozca sus honorarios y su trabajo. En ese sentido, también, si es que nos vamos por derechos humanos, y eso que es un lindo y muy amplio contenido, nosotros vemos, por ejemplo, el derecho al trabajo. Por supuesto que está siendo vulnerado el derecho al trabajo por las condiciones que tiene nuestro país. El 50% de ecuatorianos que trabajan en la informalidad. Eso quiere decir que no tienen acceso, por ejemplo, a una seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen acceso, por ejemplo, a servicios de salud, que no tienen acceso o que no tendrán acceso en el momento en el que lleguen a una jubilación a poder acceder a una pensión digna. Y eso es preocupante. Yo creo que eso es un reto, uno de los retos más importantes que debe asumir el actual gobierno que se elija, porque si es que tú te fijas, Orlepra, es una situación dolorosa, y por supuesto que es una vulneración de derechos. Ahora bien, quiero saber cómo ha percibido usted el ánimo de los ciudadanos durante este proceso de campaña. Hace poco me decías que venías de hacer un recorrido. ¿Qué opinan los ciudadanos de esta nueva contienda electoral? Bueno, yo te voy a ser muy sincera. A mí me ha dado gusto que me he encontrado con muchas personas que me dicen: usted es una mujer joven, es una mujer que se le ve inteligente, honesta, y que sé que va a trabajar por nosotros. Pero también me he encontrado con muchas personas muy indignadas de la política. En sí, lo que ellos ven, ¿no? Lo que se refleja, no solamente es actos de corrupción a los que me referí en un momento,
sino también mucha ineficiencia en los servicios públicos que se prestan y que el Estado tiene la obligación de brindar esos servicios y de garantizar esos derechos. Y si es que no lo hace, por supuesto tenemos una ciudadanía totalmente decepcionada del sistema político en general, ¿no? Entonces, un poco yo llevo este mensaje, Orlepre, me parece importante decirlo acá porque me gustaría que quien nos escuche reflexione ante esto. Sí, nosotros estamos indignados ante lo que vemos en el sistema político, ante lo que vemos en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional con 2% de credibilidad, ante lo que vemos en el Ejecutivo, un reparto de hospitales, por ejemplo, en la administración ineficiente, escasos servicios, todos estamos indignados. Pero la solución no es desentenderse. Y yo creo que ahí está la clave. Porque si nos desentendemos... ¿Cuál sería? Entonces, ¿perdón? ¿Cuál sería entonces esa solución? ¿Cuál sería entonces esa solución que usted plantea para que los ecuatorianos puedan sentir nuevamente confianza con el nuevo gobierno que se instale o que gane las elecciones del próximo 7 de febrero y de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, si es que nos desentendemos, como estaba diciendo, vamos a lograr que simplemente personas que no tienen la capacidad de gobernar o personas que no tienen manos limpias para poder legislar o gobernar también, estén ahí. Ese es el costo de desentenderse. Es que esto es así. En cambio, como usted dice, ¿cuál es la solución? La solución está en nuestras manos. La solución está en manos de todos quienes votamos en este país. En primer lugar, teniendo un voto informado, un voto consciente. Porque, por ejemplo, yo le digo, todo lo que es planes de gobierno, todas las propuestas que se hacen, ¿no? Deben respetarse, deben cumplirse. Y para eso hay procesos en los que obligatoriamente, aunque a mí me parece que más allá de que sea obligatorio, es algo que moralmente debe hacer todo representante, ¿ya? Debe rendir cuentas sobre cómo ha trabajado en su primer periodo, por ejemplo, en el primer año de trabajo. Una vez que se elige el gobernante, al primer año ya existe un proceso de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Estas herramientas hay, pero créame que si es que la ciudadanía no se interesa de la cosa pública, porque no se da cuenta lo importante que es, y se desentiende aún más justamente por este desencantamiento que existe, vamos a ir por peores caminos. Estaba diciendo, y la parte de la ciudadanía demanda entonces, según su criterio, que los políticos estén más en las calles con ello y no en políticas de escritorio. Y hablando de eso, yo quiero saber por qué usted está en desacuerdo con las propuestas o la propuesta en específico que han realizado algunos candidatos a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República de desdolarizar el país. ¿Y por qué cree usted que esta propuesta no es viable o si se debe crear entonces una moneda local? Bueno, mira, yo pienso que si es que nosotros seguimos de pie y si es que nuestra economía tambaleando, no ha caído ya en crisis más profundas de las que tenemos, es gracias a la moneda. Eso nos ha dado una cierta estabilidad porque el gobierno no puede devaluar la moneda. Y eso es sumamente importante. Si es que tú te fijas en otros países que tienen ese control sobre la moneda, con tal de que exista más billetes, devalúan, ¿no? Le hacen de menos valor y eso a la larga simplemente perjudica la estabilidad económica del país. Entonces yo pienso que bien o mal, en la crisis que tenemos, teniendo déficits obviamente no solo a nivel de lo público, sino que si es que tú te fijas en las economías personales de los ciudadanos, si tú te vas a Quito o Guayaquil o Cuenca, Loja, cualquier ciudad del Ecuador, y preguntas a cualquier familia, si haces una encuesta y preguntas a cualquier familia, todas han sido golpeadas además en este año de pandemia y venían siendo golpeadas previo a. Pero creo que este sistema económico se ha sostenido gracias al dólar, a que
de alguna forma tenemos esa seguridad de que va a permanecer ese valor y no la inseguridad de que mañana lo poco que tengo ya vale menos, ¿no es cierto? Y que el sueldo básico que es tanto, ahora vale esto, ahora vale otro, como es en el caso venezolano, ¿no? Como tú bien conoces, el día de mañana tu sueldo básico puede ser $50, digamos, transformando a bolívares como pasó, y el día de mañana es 9, y el día de mañana es 8, y cada día baja más, porque tienes esa devaluación. Entonces, eso es lo que yo pienso que debemos mantener para lograr con esa base que de alguna forma ha dado seguridad al sistema económico, salir, prosperar. ¿Cómo? ¿Cómo prosperamos? Porque ahí está realmente la cuestión, lo que les interesa escuchar a los ciudadanos. Tenemos que potenciar diferentes sectores. Tenemos, por ejemplo, que dar paso a capital de riesgo para que emprendedores jóvenes o también personas de mayor edad, no solo jóvenes, que tienen ideas, que puedan acceder a eso. La seguridad social, por ejemplo, que la seguridad social es uno de de las instituciones más importantes, a mi criterio, que tiene el país. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú te fijas, en la seguridad social está no solamente la seguridad de los trabajadores, ¿no? Que todos los días aportan, todos los meses aportan un valor para que en cierto momento puedan tener una pensión digna. Créditos a los que me acabo de referir, para emprendimientos, para poder comprar una vivienda, un vehículo, para mejorar el nivel de la calidad de vida de las personas. Y también tiene servicios de salud. Tienes la obligación, el Seguro Social tiene la obligación de brindarte servicios de salud si es que tú eres un afiliado, ¿sí? Entonces, esta institución que es tan importante está tan politizada que lamentablemente las decisiones que se toman son incorrectas y la estabilidad financiera del seguro se ve en riesgo. Entonces, por eso te digo, tenemos que trabajar por muchos lados. Esto es integral, la generación de empleo es integral. Es de tal forma que exista todos tenemos que poner de parte para que exista un escenario atractivo para que vengan inversores de afuera, la inversión nacional, que se reactive el turismo. Por ejemplo, Quito es una ciudad turística. Tenemos que potenciar el turismo. ¿Cómo? Bajando impuestos, simplificando trámites. Se lo puede hacer, pero yo te digo, todo esto requiere de voluntad, porque sin voluntad no llegamos a ningún lado. Y si es que como Estado, como gobierno, más bien dicho, solo se piensa por ejemplo, mantener un gran aparato estatal y a la vez no se incurre en políticas de aquí a 5, 10, 15, 50 años, sino que se piensa cada 4 años en mantener, uno se endeuda por mantener o sube impuestos a los ciudadanos, la deuda sube impuestos a los ciudadanos para que puedan mantener su déficit, porque eso es lo que pasa. Cuando se endeudan, nos dejan una deuda, ¿para quién? Para las futuras generaciones. Es así, para mis hijos. No sé si tú tienes hijos, yo tengo 2. Para mis hijos. Mis hijos cada vez reciben mis hijos cada vez reciben un país más endeudado. Esa es la realidad. ¿Ya? Ahora bien, planteando desde eso que me estás refiriendo, las deudas, lo que se tiene que hacer para que las futuras generaciones no reciban un país con deuda, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, esos 3 puntos para recuperar la economía? No solamente recuperarla, recuperar y mantener la economía del país. 3 puntos. En primer lugar, transparentar las cifras, ¿sí? Y ordenar las cifras, ordenar la economía. Eso es lo primero. Si es que yo estuviera ahorita, en ese momento, digamos, mañana tienes este rol en el país, ok. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es nuestra deuda? ¿Cuál es nuestro ingreso? ¿Cuáles son nuestros egresos? ¿Cuál es nuestro déficit? Y intentar detectar, ¿no? ¿Dónde dónde hay mal gasto? ¿Dónde podemos reducir? Etcétera. En segundo lugar, y esto es un planteamiento que se debió hacer hace mucho tiempo y que ojalá ya se lo haga
en definitiva, porque eso es pensar en futuro. Justamente, estoy pensando en mis hijos. Pensemos en futuro. Ecuador no puede depender más del petróleo. El Ecuador tiene que pensar en cómo aprovechar esa tierra que tiene y promover una agroindustria. Por ejemplo, nosotros como las 6, en nuestro plan de trabajo, nuestra propuesta de trabajo, estamos buscando, además de incentivos tributarios para los pequeños y medianos y grandes agricultores, ¿sí? Estamos también viendo cómo podemos darles una mano. Por ejemplo, dotar de semillas de alto rendimiento a los agricultores para que tengan una producción mayor. Y por último, hay que crear, el tercer punto, hay que crear una estabilidad, una seguridad jurídica. Todo esto se hace con lo que he dicho, ordenando la economía, ¿no? De tal forma que los inversores extranjeros o incluso la inversión nacional tenga esa seguridad, esa atracción de saber que si es que sus capitales los invierte en Ecuador, va a tener seguridad y el día de mañana no le cambian las reglas de juego. Entonces, seguridad jurídica, tercer punto, es importante. Es importante que se mantenga una estabilidad en las reglas y que no sean así porque eso a la larga nos afecta, nos quita liquidez y debemos apostar a eso para poder crecer económicamente. Un tema fundamental es la violencia de género en el país. Eh, Sin duda, también un tema vulnerable para la sociedad y por eso también quiero saber cómo estará trabajando usted de llegar al Parlamento Nacional el tema de apoyar a las mujeres que han sido víctimas de agresión por parte de sus parejas o de algún familiar, de algún amigo. Y no solamente las mujeres, también hay que aclarar un poco que en algunas ocasiones es el hombre el que es la víctima de esto, por eso lo digo, la violencia de género. ¿Cómo haría usted desde su propuesta para ir disminuyendo las cifras que actualmente tiene el país? Bueno, gracias por topar este tema. Eso es a mí una causa que me mueve mucho. En este país, cada 72 horas hay un feminicidio. Se dice feminicidio y no femicidio porque es la inacción del Estado frente a esta muerte. Además, 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia, no solamente física, sino sexual, violencia psicológica, verbal, patrimonial, económica, en fin, son varias las formas en las que se manifiesta esta violencia contra la mujer. Y sí, también, como tú lo has dicho, existe violencia contra hombres, contra niños, existe violencia intrafamiliar. Todos los tipos de violencia hay que rechazarlos enfáticamente. En cuanto a la violencia contra la mujer, yo pienso que una de las primeras acciones que se tiene que hacer, y en caso de ser electa, es lo primero que haré si llego a la Asamblea Nacional, es iniciar un proceso de fiscalización para que se aplique la ley de erradicación de violencia contra la mujer. Esta ley propone un sistema integrado por algunas instituciones del Estado. Está, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Son como 14 instituciones del Estado que en 2018, que se creó la ley, se proponía que se integre este sistema para poder no solamente prevenir la violencia, sino también hacer un acompañamiento adecuado a una mujer violentada, porque como tú sabes, algo que pasa mucho y que es doloroso es que el sistema de justicia en sí revictimiza a las víctimas. Entonces, yo pienso que es importante, mira, a esta ley de que te comento, no se le ha asignado el presupuesto necesario, ¿sí? Esta ley no funciona. Tú sabes que toda política pública, si es que no se le asigna el presupuesto, no va a funcionar, ¿no? Tenía aquí unos datos, no los tengo a la mano. Bueno, tenía unos datos, sí, aquí está, mira.
El presupuesto asignado para esta ley en 2020, ¿sí?, bajó en un 84% a lo que se le destinó en 2019. Es decir, en 2019 se le asignó 5.4 millones de dólares a esta política pública y en 2020 se le asignó, para el presupuesto de 2020, ¿no?, para este que acaba de pasar, se le asignó $870,000. O sea, es decir, bajó en un 84%. Y esto es preocupante porque, por supuesto, no vas a poder implementar la política pública y como resultado que tuvimos, cifras más escalofriantes. La violencia contra la mujer, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta también que esto está concentrado a nivel intrafamiliar. Entonces, debemos, y yo he detectado un problema por el que además de hacer esta fiscalización para que se le asigne en octubre del 2021, que se define el presupuesto para el año fiscal, para el periodo fiscal de 2022, hay que exigir que se le asigne el presupuesto adecuado a esta ley, a la implementación de esta ley. Por otro lado, algo que pasa mucho es que muchas mujeres no tienen autonomía financiera. Entonces, si las mujeres no tienen autonomía financiera, no tienen una salida, no tienen un escape ante la violencia. Porque mira, la violencia, nosotros, sí, quizás la máxima expresión de violencia contra la mujer es un feminicidio, pero esto es progresivo. No es que de un día al otro la pareja va a matar a la mujer. Primero le maltrata, le pega, es decir, podemos verla cómo va evolucionando. Las mujeres incluso acuden a buscar ayuda antes de que les maten, ¿sí? Entonces, si es que ese femicidio hay cómo prevenir si es que tenemos instituciones que ayuden. Y en ese sentido te comento que más allá de estas dos acciones que te he comentado para la Asamblea Nacional, a la par, nosotros en las juventudes del Partido Social Cristiano Pichincha vamos a implementar un proyecto para dar asistencia legal y asistencia psicológica a mujeres maltratadas, a niños maltratados, a hombres maltratadas en sí, para tratar de erradicar de alguna forma o incidir en las personas que sufren de violencia intrafamiliar, que es un problema preocupante en el país. Ya para finalizar esta entrevista, yo quiero que le envíe un mensaje a todos los ecuatorianos que salgan a ejercer su derecho al voto el próximo 7 de febrero, cuidando las medidas de bioseguridad y el por qué debe elegir a la candidata Bernarda Callejas como próxima asambleísta del Parlamento Nacional. Bueno, primero decirles a todas las personas que nos están escuchando que demos oportunidad a gente nueva, a gente joven, a gente comprometida, a gente preparada. Como te decía, tengo título de 3er nivel y estoy terminando mi maestría, mi título de 4º nivel en ciencia política. Me he preparado para esto, tengo las manos limpias, no tengo grillete en el pie, estoy lista para asumir este cargo. Demos la oportunidad a personas si es que realmente queremos ver mejores resultados en el manejo de la cosa pública. En ese sentido, también invito a que se reflexione el voto, que no se tome esto a la ligera, que no se caiga en provocaciones. ¿Qué provocaciones? Que nos van a dar $1,000 si votamos por tal candidato. Eso no es solamente una mentira, eso es una burla al ecuatoriano, porque el ecuatoriano sí tiene cabeza, sí piensa el ecuatoriano. No es un animal, un borrego que por $1,000 va a ir a donde le digan o a hacer lo que le digan o a direccionar un voto según eso. No, vamos, enseñemos propuestas, enseñemos trabajo, dialoguemos, escuchémonos. Así hagamos la democracia, no a través de estas prácticas clientelares que tanto daño nos han hecho y estos populismos que venimos arrastrando desde unos 10 años, 15 años y que nos han hecho tanto daño. Así que yo apoyo al candidato Guillermo Lasso. Él es quien tiene la capacidad de cambiar al Ecuador. Él es quien se ha preparado, él es quien conoce las necesidades, quien ha recorrido durante 10 años este país para traer un plan de gobierno adecuado a implementarse. Démosle la confianza al señor Lasso. Se merece y creo que esa es. Y en cuanto a asambleístas,
nosotros, la lista 6, tenemos muy buenas cartas de presentación, tenemos candidatos a nivel nacional electos, son jóvenes, hay igual quienes están ya algún periodo en la política y quienes lo han hecho de manera transparente, honesta. Por ejemplo, el asambleísta César Ron es una persona que nunca ha sido cuestionada por la justicia, se está reeligiendo. El asambleísta Henry Kronfle es el primer asambleísta nacional, ha hecho una labor excelente en la legislatura. Es decir, tenemos candidatos que han demostrado trabajar sin robar y que han demostrado que se puede lograr buenas cosas a nivel municipal. Si usted se fija en las administraciones, por ejemplo, de Guayaquil, del Oro, de Ambato, son administraciones que han prosperado a través del socialcristianismo. Entonces, invitar a que se reflexione el voto, que se vote por propuestas, que nos escuchen nosotros a las 6 nuestras propuestas. Y bueno, como ciudadana me comprometo a dar lo mejor de mí en caso de ser electa y a no desmayar entrando en este sistema que es corrompido y además que requiere de mucho talante y de mucha fuerza para ejercer este rol de manera responsable, eficiente y transparente. Muchísimas gracias, candidata Bernarda Callejas, por tomarse unos minutos de su valioso tiempo para conversar con toda nuestra audiencia, a quienes también les recordamos que pueden visitarnos en nuestro portal web www.ecupunto.com y ingresar en las redes sociales que aparecen en pantalla para estar informados de todo el acontecer nacional e internacional. Señores, será hasta una próxima edición de este segmento Entrevistas rumbo a las elecciones del próximo 7 de febrero.